Moción de orden del día. Moción 693 del congresista Cheput Mur, del Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio, mediante la cual propone que el Congreso de la República exprese su reverente homenaje a la figura y memoria del coronel Francisco Bolognesi Cervantes, héroe de Arica, con motivo de celebrarse el 4 de noviembre del presente año el bicentenario de su nacimiento, y solicita al Poder Ejecutivo la realización de homenajes conmemorativos nacionales para celebrar tan importante fecha. La Junta de Portavoces, en su sesión del 26 de octubre de 2016, acordó la ampliación de agenda. Moción de saludo de la congresista Salgado Rubianes, presidenta del Congreso de la República. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo y reconocimiento a todos los miembros del Ejército del Perú con motivo de conmemorarse el 4 de noviembre de 2016 el bicentenario del natalicio del gran mariscal del Perú y patrón del Ejército, coronel Francisco Bolognesi. Artículo segundo, trasladar la presente moción de saludo a los señores Mariano González Fernández, ministro de Defensa, almirante Jorge Ricardo Moscoso Flores, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y al general del Ejército Luis Humberto Ramos Jume, comandante general del Ejército, y por su intermedio a los miembros del Ejército del Perú. Tiene la palabra el congresista Cheput Mur para que fundamente la moción hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero en primer lugar saludar al general Orlando Herrera Lama y a los altos oficiales del Ejército peruano que se encuentran a la expectativa de nuestra discusión en este hemiciclo. Se saluda a los distinguidos miembros del Ejército peruano. Continúe con el uso de la palabra, congresista Cheput. Gracias, presidenta. El próximo 4 de noviembre se cumplen 200 años del natalicio del coronel Francisco Bolognesi Cervantes. Y es un momento muy importante para revivir todos los valores que encarna uno de los héroes capitales del Perú y de esa forma poder repensar lo que acontece en nuestra patria. Cuando durante la Guerra del Pacífico el coronel Francisco Bolognesi se enfrentó esa madrugada del 7 de junio de 1880 a 8.000 soldados, no solamente se enfrentaba a fuerzas superiores, también se enfrentaba a un entorno particularmente nocivo, un entorno en el cual había una gran crisis política, un entorno de crisis económica, un entorno en el cual la incapacidad para conversar entre los peruanos se había convertido en un estándar. Un entorno en el cual, en plena guerra con Chile, había disputas internas, guerrillas contra nosotros mismos. Contra eso también se enfrentó Francisco Bolognesi. Pero si nosotros queremos analizar el tamaño de la gesta monumental del coronel Francisco Bolognesi, también tenemos que analizar cómo fueron los años anteriores a la guerra. Entre el inicio de nuestra vida republicana y los años de la guerra 1879, el Perú tuvo una veintena de caudillos, presidentes, y tuvo 11 constituciones. Chile solamente tuvo 6 presidentes y una constitución. En ese mismo periodo, el Perú tuvo cerca de 6 guerras civiles y también tuvo 5 guerras internacionales. Chile solamente tuvo una, contra la Confederación Peruano-Boliviana. En ese mismo periodo, mientras ellos crecían sistemáticamente en sus inversiones y en su economía, en su armamento, en nuestro país se criticaba la adquisición de armas. Y bajo el argumento de que no eran necesarios, claudicamos de la posibilidad de tener 2 acorazados que hubieran podido evitar que desembarcaran soldados chilenos en nuestro país. Y cuando se ven las discusiones en este hemiciclo, en algunos casos, por cuestiones sin sentido, me pongo a pensar cómo, habiendo transcurrido tanto tiempo, aún somos incapaces de voltear la página en muchos aspectos. Si no tenemos conciencia de que la madurez política se logra sobre la base del entendimiento, del debate alturado, a veces acalorado, pero siempre cordial, y sobre todo si no tenemos la capacidad de poder voltear la página para poder mirar adelante, estaremos repitiendo los errores que cometimos hace muchos años. Y si no hubiera sido por héroes
como el coronel Francisco Bolognesi, que en pleno momento de crisis supo darnos una lección de dignidad y de coraje, pues yo me pregunto, al igual que Basadre, ¿qué hubiera pasado con esta nación llamada Perú? Por eso, momentos como este, que lamentablemente pasan desapercibidos en las escuelas, que muchos de nosotros ignoramos, que mucha gente pretende ver como algo superficial, son momentos que tienen que ser relevados por este Congreso de la República. No solamente la legislación, este Congreso es una caja de resonancia y por lo tanto, al ser el lugar, el continente en el cual están representadas todas las fuerzas sociales de nuestro país, pues nos corresponde poner en el nivel que se merece a uno de los héroes capitales, en este caso el coronel Francisco Bolognesi. Nuestras Fuerzas Armadas, muchas veces incomprendidas, muchas veces pendientes de cómo ejercer mejor su labor, a veces tienen como enemigos a la propia política. La política, que es servicio, y las Fuerzas Armadas, que también son apostolado, tienen que unirse para que en este bicentenario del natalicio de don Francisco Bolognesi puedan una vez más colocar sobre el tapete lo que significa el honor, el coraje, la dignidad y sobre todo el sentido del honor que encarnó el coronel Francisco Bolognesi. Muchas gracias, señora presidenta. Excelente. Muchísimas gracias, congresista Juan Cheput. Tiene el uso de la palabra el general Donaire. Gracias, señora presidenta. Colegas congresistas, pido permiso para pasar un video, señora presidenta. Los libros no cuentan los sentimientos y vivencias de los que estuvieron allí. Ni siquiera los motivos, solamente los hechos. ¡Ayuda! Muchas veces conlleva esfuerzo el deseo de conocer la verdad. Ha llegado un nuevo mensaje desde Tacna. Las tropas de la Alianza se retiran hacia el interior. Parece que todo está perdido. Por mi parte, coronel, los informantes dicen que los chilenos cuentan con 3 brigadas de artillería de 22 cañones Krupp y 12 ametralladoras modernas de largo alcance. Y como hombres ya cumplimos con esa ración. ¿Elmore ha dicho algo? No ha querido hablar, solamente repite y repite que todo Arica camina. Es que Arica y el Morro son un polvorín. Ustedes no tienen los recursos necesarios. Hablará pronto. Por la razón o por la fuerza. Unos compatriotas, ni bien se supo la declaratoria de guerra, de inmediato abandonaron el país y se fueron al extranjero o a Europa. Muchas veces la gente no entiende que en el fragor del combate se tienen que tomar decisiones inmediatas, sobre la marcha. ¿De qué le sirve al Perú un ejército de muertos? La patria somos todos. Eso es lo que van a labrar nuestros padres, lo que queremos para nuestros hijos. Replegarnos, un repliegue estratégico, por ahí que nos encontramos con la fuerza de Leiva, de Montero, hasta los bolivianos. Somos la última esperanza y el último bastión en el sur del Perú. Acá nos quedamos. Y la patria se defiende y no se vende. ¡No hay gloria sin dolor! Arica no se rinde. Nunca reclames nada, para que no se crea que mi deber tiene precio. Los cuerpos a descansar. Se espera una jornada muy dura. ¡No me rindo! ¡Vive el Perú, carajo! Pelear hasta que pare. El último cartucho. Los libros. Señora presidenta, en primer lugar, mi agradecimiento por esta iniciativa al congresista Juan Cheput y a todos, no solamente padres, sino patriotas congresistas. Invoco en esta fecha de los 200 años del natalicio del coronel Francisco Bolognesi, que su inmolación inspire a todos y cada uno de nosotros en nuestra labor legislativa, en nuestra labor de fiscalización y representatividad, porque como Bolognesi también tenemos deberes sagrados que cumplir. Y cumplámoslos defendiendo los más altos intereses del Perú y de los peruanos. No son solamente patriotas aquellos que detentan las armas para defender la soberanía. Acá también se hace patriotismo. Cuando defendemos a los peruanos con leyes justas, leyes equitativas,
cuando decimos no al artero entreguismo corrupto de nuestros recursos naturales. Así también se hace patria. Por eso, señora presidenta, aprovecho esta oportunidad para expresar, invocar a los señores congresistas que dejemos de lado nuestras diferencias de color político y que nos una el diálogo. Conciliemos en lo que nos inspira el corazón. Y permítame leer las últimas palabras de Bolognesi cuando le escribía a su esposa, y en una de las partes le decía: querida Josefa, Dios va a decidir este drama en que los políticos se fugaron y los que asaltaron el poder tienen la misma responsabilidad. Unos y otros han dictado con su incapaz conducta la sentencia que nos aplicará hoy el enemigo. El enemigo hoy es la pobreza, la corrupción, la marginación, la discriminación. Y cómo repetir aquel general ruso que en los momentos más difíciles dijo: ¿cómo no tengo acá un Bolognesi? Y ante los agravios y las ofensas, repitamos también las palabras de Bolognesi en Tarapacá, que dijo: las balas chilenas apenas me llegan a la suela de los zapatos. Así reaccionemos ante el infundio, ante la ofensa, ante la calumnia, y seamos tolerantes y consecuentes con las grandes virtudes de Bolognesi, que lo ha manifestado el congresista Juan Cheput, que es la fe, la esperanza, el honor, la prudencia, la tolerancia, la valentía, el coraje. Gracias, señora presidenta. Y el héroe Francisco Bolognesi, sin pensarlo y en presencia de su Estado Mayor y en forma enérgica, manifestó: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Nuestro agradecimiento permanente como peruanos a la gloria de Arica, a la gloria de Francisco Bolognesi y los bravos que nos dieron peruanidad. Quiero leer muy rápidamente, completa, la carta que hizo mención hace unos minutos el congresista Donaire. La carta de Francisco Bolognesi a su adorada María Josefa. Esta será seguramente una de las últimas noticias que te llegarán de mí, porque cada día que pasa vemos que se acerca el peligro y que la amenaza de rendición o aniquilamiento por el enemigo superior a las fuerzas peruanas son latentes y determinantes. Los días y las horas pasan, y las mismas como golpes de campana trágica que se esparcen sobre este peñasco de la ciudadela militar, engrandecida con un puñado de patriotas que tienen su plazo contado y su decisión de pelear sin desmayos en el combate para no defraudar al Perú. ¿Qué será de ti, amada esposa, tú que me acompañaste con amor y santidad? ¿Qué será de nuestra hija y de su marido, que no me podrán ver ni sentir en el hogar común? Dios va a decidir este drama en que los políticos que fugaron y los que asaltaron el poder tienen la misma responsabilidad. Unos y otros han dictado con su incapaz conducta la sentencia que nos aplicará el enemigo. Nunca reclames nada, para que no crean que mi deber tuvo precio. Besos para ti y Margarita, abrazos a Malvin, Francisco Bolognesi, gloria a ellos, y como todos los peruanos agradecidos, porque siempre aprendimos desde niños, defenderemos esta plaza hasta quemar el último cartucho. Gracias, Francisco Bolognesi. El coronel Francisco Bolognesi murió por los ideales y los valores patrios, valores y actitudes que hoy hacen tanta falta en nuestras instituciones y en este Parlamento. Solamente sumarme a las palabras de saludo al coronel Francisco Bolognesi, que naciera hace 200 años y que ha sido un peruano que ha dado un ejemplo importante y que nos ha hecho reivindicar la peruanidad y la defensa a la patria hasta quemar el último cartucho, como nos han hecho recordar acá. Yo creo que, señora presidenta, las palabras expresadas por los distintos congresistas explican largamente y claramente la vida de este prócer peruano.
Que sea pues esta fecha de celebración el próximo 4 de noviembre del segundo centenario del nacimiento de Francisco Bolognesi, señora presidenta, pero que sea, no es un rito, no un acto solemne de recordación, sino que sea un acto de constricción y de reafirmación en el respaldo que debemos darle a nuestras Fuerzas Armadas, a las que defienden la integridad de nuestro territorio nacional, a estos soldados que a veces son incomprendidos y que por el solo hecho de llevar un uniforme a veces queremos mirarlos por sobre el hombro, porque no tienen capacidad deliberativa en política. Por eso, señora presidenta, es importante este reconocimiento. Y nosotros que provenimos de un partido que hace 86 años nos hicimos a la vida política, y han habido muchos soldados que ofrendaron su vida en defensa, no solamente de los principios ideológicos de mi partido, sino en defensa de la patria. Dios colme de bendición y de gloria a este hombre, a Francisco Bolognesi, en esta fecha importante, y por eso vamos a respaldar esta moción. Gracias, presidente. El coronel Bolognesi, héroe de la guerra del Pacífico, héroe de la guerra del salitre y del guano, pese a que su adversario era mayor en número y en poderío, lo enfrentó. Y eso también debemos los políticos aprender. Pese a tener adversarios políticos de mayor número, hay que enfrentarlos con el valor de Bolognesi, con sinceridad, con lealtad, sin mezquindad, sin trampas, sin miedos. Y eso hizo Bolognesi. Y eso debemos hacer los políticos, y eso debemos hacer los peruanos. Nuestro homenaje, señora presidenta, a través de la figura de Francisco Bolognesi, mariscal del Perú, a los oficiales que están presentes, nuestro saludo. A todos los oficiales, a los soldados peruanos, a las Fuerzas Armadas, que han defendido con honor y con gloria no solamente el territorio nacional, sino nos han defendido también de los ataques internos con el terrorismo. Nuestro agradecimiento a ellos. Gracias. Gracias, congresista. Finalizado el debate, tiene la palabra el congresista Juan Cheput para que informe sobre el texto que se va a votar. Muchas gracias, señora presidenta. Solamente quisiera continuar con algunas reflexiones, pues como consecuencia del debate efectuado hemos tomado debida nota del amplio conocimiento y cariño que hay por este héroe capital, el coronel Francisco Bolognesi. El congresista Javier Velázquez Quején, con bastante propiedad, ha señalado los momentos que antecedieron a la batalla del 7 de junio de 1880. Cuando se acerca el mayor don Juan de la Cruz Salvo a exigirle la rendición al coronel Francisco Bolognesi una mañana del 5 de junio, él de inmediato contesta: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Pero luego viene el Francisco Bolognesi, padre, ciudadano, demócrata, que es consciente que él estaba rodeado de oficiales de 29, 31, 33, 39, 41 años. Y piensa que su gesto no tiene por qué comprometer a jóvenes que aún le pueden dar mucho a la patria. Y decide consultarles a Inclán, a Varela, a Alfonso Ugarte, a Juan Guillermo More, a Arias Aragüez y a tantos otros jóvenes oficiales si lo acompañaban o no en su decisión. Y la decisión unánime de estos jóvenes oficiales fue: Arica no se rinde. Y allí llega una frase maravillosa que recuerda el maestro Jorge Basadre, que dice lo siguiente: decidle a vuestro general que estoy orgulloso de mis jefes, que Arica no se rinde y que lucharemos hasta quemar el último cartucho en defensa de la plaza. Esa es la frase que está estampada en el corazón de todos los peruanos y es la frase que nos eleva en nuestro sentimiento como nación y que este Congreso hoy ha sabido colocar en el lugar que se merece, en el recuerdo de todos nosotros y en el papel que debe jugar la política para apoyar a nuestras Fuerzas Armadas. Yo quisiera culminar, señora presidenta, recordando también una frase del maestro Basadre: quien muere, si muere donde debe, vence y sirve. Y Basadre la señala pensando en Francisco Bolognesi y en el almirante Miguel Grau.
Desde ese punto de vista, señora Presidencia, gloria y honor al coronel Francisco Bolognesi. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Juan Cheput. Se va a dar lectura a la parte resolutiva de la moción. El Congreso de la República acuerda, primero, que el Congreso de la República exprese su reverente homenaje a la figura y memoria del coronel Francisco Bolognesi Cervantes, héroe de Arica, con motivo de celebrarse el 4 de noviembre del presente año el bicentenario de su nacimiento. Segundo, solicitar al Poder Ejecutivo la realización de homenajes conmemorativos nacionales para celebrar tan importante fecha. Asistencia cerrada. Han votado a favor 86 congresistas, en contra 0, abstenciones 0. En total han votado 95 congresistas a favor. La moción ha sido aprobada. Cito a la representación nacional que en conclusión de este homenaje cantemos todos el himno nacional del Perú. Nos ponemos de pie.